Cuando le devolvió el teléfono, la sonrisa en su rostro era más brillante que antes. Gracias, Patsa. Patsa miró la pantalla un instante antes de guardar el teléfono en su bolsillo. Claro, pero si me escribes a las 3 de la mañana solo para decir que me extrañas, no lo hagas. Saknoe se quedó congelado medio segundo y luego se rió, una risa real esta vez, la primera desde que todo había salido mal en el callejón. Todavía no soy tan valiente. ¿Todavía? Patsa respondió de inmediato, con esa expresión burlona tan irritante otra vez. Isaac no se rió aún más, y en ese momento se volvió aún más claro para él que antes. Estaba realmente impresionado con Patsa, no solo porque lo había salvado, sino porque Patsa le había hecho sentir seguro, porque Patsa lo había hecho reír cuando, apenas unos minutos antes, no podía ni respirar bien del susto, y sobre todo, porque cuanto más lo miraba, más le gustaba. Debería irme ya, dijo Sakno en voz baja, aunque todavía parecía reacio a apartar la mirada demasiado pronto. Sí, llega bien a casa. Patsa respondió de forma breve, como siempre, pero después de que Saknue diera apenas unos pasos, volvió a girarse. Esa leve sonrisa seguía en su hermoso rostro. Patsa, de verdad me alegra haberte conocido hoy. Luego le dedicó una última sonrisa antes de alejarse, con el corazón latiéndole más fuerte que antes. Patsa se quedó ahí mirándolo marcharse durante un segundo, sin pensar nada especialmente profundo ni filosófico, solo una cosa muy simple. Ese chico era ridículamente hermoso. Después de separarse de Saknue, Patsa salió del callejón con una sensación extraña todavía instalada en el pecho. No era del tipo de persona que cargaba con los asuntos ajenos en la cabeza, especialmente en una situación que debería haber terminado en el momento en que ayudó y cada uno siguió su camino. Pero la imagen de ese chico seguía regresando de todos modos, ese rostro hermoso hasta lo absurdo, esos ojos que habían mostrado miedo y cautela al mismo tiempo, y todo ese asunto de morder el cuello que sonaba menos a la vida real y más a que alguien había soltado una novela de fantasía melodramática en medio del mundo real. Patsa siguió caminando con su expresión tranquila de siempre, pero por dentro nada estaba en calma. Intentó decirse a sí mismo que ese chico era solo un desconocido con el que se había cruzado por casualidad, y aunque su rostro fuera tan hermoso que hacía que la gente se girara a mirarlo, eso no significaba que tuviera que seguir pensando tanto en él. Pero cuanto más intentaba no pensar en ello, más recordaba el momento en que Saknue levantó la vista hacia él. Así que al final, Patsa cambió de dirección y dejó que sus pasos los llevaran casi automáticamente al café de Ongsa. Ese lugar siempre había sido uno al que podía pasar sin necesitar una razón, incluso cuando no tenía nada en mente, igual podía ir. Y hoy era dolorosamente obvio que necesitaba a alguien que pudiera explicarle mejor esta situación tan extraña, porque quedarse ahí confundido por su cuenta era como un hombre al que le hubiera caído un rayo encima y aún así no tuviera ni una sola quemadura para demostrarlo. La pequeña campana sobre la puerta del café sonó suavemente en el momento en que Patsa la abrió. El aroma a café recién tostado y pasteles calientes llegó directo hasta él. El local estaba agradablemente tranquilo. Solo unos pocos clientes ocupaban las mesas. La luz pálida entraba por las ventanas y se extendía sobre el suelo de madera y la pequeña estantería en una esquina. Detrás del mostrador, Once estaba acomodando unos vasos. Al escuchar la puerta, levantó la vista y la calma habitual de sus ojos se suavizó de inmediato cuando vio quién era. Once era atractivo de una manera limpia y natural. No tenía una belleza impactante ni era el tipo de persona que hacía que todos a su alrededor se tensaran solo por estar presente, pero había algo en él que hacía que la gente se sintiera cómoda sin darse cuenta. Era un poco más alto que Patsa, delgado de la manera exacta, con hombros lo bastante anchos como para parecer alguien confiable. Su rostro era suave, atractivo y más amable que el de la mayoría, y cuando estaba en su propio café, así como ahora, parecía el tipo de persona que había colocado cada cosa exactamente donde debía estar.
En el momento en que Patsa vio aquella escena familiar, el nudo apretado en su pecho se aflojó un poco. ¿O no fuiste a ningún lado? Patsa se acercó y se apoyó contra el mostrador como alguien demasiado cansado para mantenerse de pie correctamente. No fui, me dio pereza. Onza alzó una ceja. ¿Pereza de verdad o pasó algo? Patsa soltó una pequeña risa casi silenciosa, sabiendo ya que no iba a poder ocultarle nada a ese hombre. No respondió de inmediato, simplemente recorrió el café con la mirada antes de exhalar profundamente. Vi, Onza, ayudé a alguien. Onza dejó de estirar la mano hacia el siguiente vaso y esta vez se giró para mirarlo de verdad. Su mirada se volvió más seria. ¿Qué clase de ayudé? Del tipo en el que varias personas estaban a punto de irse encima de él. ¿Y te metiste? Patsa se giró de inmediato. ¿Perdón? Ahora salvar a alguien cuenta cómo meterse. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Onza. Para ti, sí. Patsa negó con la cabeza, fingiendo sentirse ofendido, pero al final terminó contándole todo. Empezó desde el momento en que escuchó aquel sonido extraño en el callejón. Le contó sobre los dos hombres acorralando a alguien. Le contó cómo intervino y luego, sin darse cuenta, describió al chico que había salvado con mucho más detalle del que había pensado hacerlo, lo hermoso que era, lo pálido, lo frágil que parecía al principio y aún así nada débil. Onza no lo interrumpió, simplemente escuchó con ambas manos apoyadas ligeramente sobre el mostrador, dejando que Patsa hablara hasta terminar. Entonces preguntó lo único que parecía haber captado de toda la historia. Espera, ¿qué? ¿Dijiste que casi le muerden el cuello? Patsa frunció el ceño de inmediato. Sí, eso fue lo que también me dejó confundido. Al principio pensé que solo eran unos acosadores normales, pero después de que dijo eso, todo empezó a ponerse raro.